En K-Export tenemos salidas semanales aéreas y marítimas hacia Venezuela y Panamá. Contamos con un personal altamente calificado en el ramo de la exportación, manejo de carga y empaque de la misma. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Quiero hablarles del más poderoso calmante del dolor y la inflamación crónica 100% natural, Simax, compuesto por cúrcuma, extracto de hojas de olivo, romero y semillas de uva. Potentes desinflamatorios y antioxidantes que combaten los radicales libres y el envejecimiento. Entra a paleolf.com y usa el código FACTOR para tu descuento y recibirás esta taza licuadora para mezclar tu Simax. Y recuerda, Simax es protección total contra todo tipo de virus. Regresamos con Agárrate. Quiero hacerte la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo a través de una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo los servicios de nuestros aliados de UCIA Legal, porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar ese trabajo fijo, estable que necesitas para la certificación laboral y además te la van a patrocinar. Comunícate con nuestros aliados de UCIA Legal, el número telefónico que vas a ver en pantalla, y haz tu primera cita que va a ser totalmente gratis. Regresamos con Agárrate y bueno, el tema de esta parte final del programa tiene que ver con Plus Ultra, la línea aérea que recibió un aporte de 63 millones de dólares en España. La oposición española está acorralando a la directiva de Plus Ultra y al gobierno de Pedro Sánchez para demostrar que hubo irregularidades en esa asignación de dinero como parte del plan de rescate económico para las empresas durante la pandemia. Miguel Ángel Paniagua es miembro del Congreso de Diputados y va a conversar a continuación con nuestro compañero en España, Eugenio Narváez, para actualizarnos acerca de cómo va esta investigación. Gracias, Eugenio. Buenas noches. Hola, buenas noches, amigos y amigas de Agárrate en Factores de Poder. Hola, Patricia. Hoy vamos a hablar de manera especial haciendo una información exhaustiva e importante respecto a las aerolíneas Plus Ultra. Como recordarás y recordarán nuestros televidentes, ya hemos hecho anteriormente 2 programas especiales en los que narrábamos un poco el motivo y la situación que habían generado los 53 millones de euros de ayudas que había dado el gobierno español a la aerolínea Plus Ultra, lo que ha generado distintas controversias tanto en la opinión pública como entre el sector aéreo y también en la clase política española, que visto lo visto, pues ha presentado distintas iniciativas tanto en el Parlamento Europeo como en los organismos españoles. En el día de hoy vamos a hablar de una petición importante realizada por el primer partido de la oposición, en la que se hace una solicitud de informe de fiscalización al Tribunal de Cuentas respecto a la concesión de ayudas a Plus Ultra líneas aéreas. Esta petición la ha realizado nuestro colaborador y contertulio en Café de Economía, Miguel Ángel Paniagua, que es el portavoz del Partido Popular en la Comisión del Tribunal de Cuentas, razón por la que es el encargado y quizás la persona que mejor conoce toda esta problemática que ha generado la aerolínea Plus Ultra. Hola, Miguel Ángel, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Buenas noches, muy bien. Aquí estamos, trabajando en Madrid todavía. Tú has presentado en nombre del Partido Popular una solicitud al Tribunal de Cuentas respecto a que se haga un informe de fiscalización de las ayudas planteadas a la aerolínea Plus Ultra. ¿Cuál es un poco la razón de esta petición de fiscalización al Tribunal de Cuentas?
Bueno, aunque el Tribunal de Cuentas va a hacer seguramente un informe de fiscalización, porque así viene en el Real Decreto que aprueba el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que es el fondo del que ha salido la ayuda a Plus Ultra, nosotros le pedimos que haga un informe especial, porque hay serias dudas de que la concesión cumpla con los requisitos y con la normativa aprobada por el propio Gobierno. De hecho, en el informe, en la solicitud de informe que planteamos, detallamos 7 que consideramos incumplimientos de los requisitos para la concesión de estas ayudas. Y por eso pedimos que se haga un informe de fiscalización especial sobre la ayuda Plus Ultra. Si te parece, vamos a pasar directamente a hablar de los requisitos que eran precisos para recibir esta ayuda y, por otra parte, también cuáles un poco esos 7 aspectos que consideráis irregulares o que no consideráis adecuados para la concesión de los 53 millones de euros a Plus Ultra. Exacto. El primero de ellos es que debe ser una empresa que se debe considerar estratégica para el país. Y es una obviedad que Plus Ultra no se considera estratégica, porque solo tenía 4 rutas antes de la pandemia, su porcentaje de vuelos en el sector nacional es del 0,03%, su puesto a primeras empresas del sector, solo tenía un avión en propiedad antes de la pandemia y otros 3 en arrendamiento y su dudosa sostenibilidad. La ruta que realizaba, las rutas estaban cubiertas también por otras compañías, tenía menos de 400 empleados. Por ejemplo, los pasajeros que transportó en 2019, que fueron 156.139, coinciden prácticamente igual con solamente una línea, la de Iberia, con España-Uruguay, los mismos pasajeros. Perdona, Miguel Ángel, hablando del hecho de la competencia, entre comillas, entre Plus Ultra y la línea que casi podemos considerar de bandera española, Iberia, quizás nos ha favorecido el tráfico entre Madrid y Caracas de Plus Ultra desde el gobierno venezolano, impidiendo incluso a Iberia que pudiera llevar a cabo esa ruta. Sí, bueno, hay otras compañías que hacen esa misma ruta, pero a pesar de todo seguramente se ha perjudicado por parte de Venezuela, teniendo en cuenta al final los socios que luego veremos de Plus Ultra y su vinculación con el régimen venezolano. Entonces, en base a eso, ¿consideráis que esta aerolínea no es estratégica ni su cierre ocasiona un impacto social ni económico? Razón por la que se pretende demostrar que esta empresa no puede ocasionar ningún daño en el caso de cierre, ¿no? Así es. De hecho, los 4 informes que se han pedido, 2 que se pidieron a organismos dependientes del Ministerio de Fomento, la Agencia Española de Seguridad Aérea y la Dirección General de Aviación Civil, dudaban del carácter estratégico, y después el Consejo Rector de la SEPI, que fueron los que concedieron la ayuda, habían pedido 2 informes a Deloitte y a DC Advisory, que avisaron de que las comprobaciones y los datos y las investigaciones sobre las líneas aéreas no habían podido confirmar que los datos fueran ciertos ni las previsiones, y pedía a la SEPI que hicieran ellos sus propias investigaciones. Es decir, todo hace pensar que no es una empresa estratégica. El hecho de que no haya tenido beneficios desde su constitución en 2011, a pesar de tener un capital social de 18.895.548 euros como patrimonio neto, ¿es uno de los factores que inducen a pensar que estas ayudas son irregulares? Sí, porque otro de los requisitos es que la empresa sea solvente. Y estamos hablando de una empresa que desde el año 2011 no ha tenido beneficios en ninguno de sus ejercicios. Ha perdido ya de su patrimonio neto el 70%, se ha descapitalizado ya en un 70% de su capital social. De hecho, en los 3 últimos ejercicios previos a la pandemia había perdido 10,5 millones de euros. Tiene un activo fijo que es inferior un 15% al del sector, un pasivo a largo plazo superior en más de un 21% al del sector y un margen bruto inferior en casi un 38% al del sector. Es decir, no era una empresa solvente ni era previsible que lo fuera en un futuro próximo. De hecho, las previsiones hablaban de la propia empresa, hablan de los próximos 2 años de una pérdida de 34 millones de euros y que no van a entrar en beneficios o van a recuperar el nivel previo a la pandemia hasta 2023, algo que dudan
de forma clara no solo la dirección, las dos organizaciones dependientes del Ministerio de Fomento que lo habían analizado, la Dirección General de Aviación Civil, Eurocontrol tampoco, e incluso IATA habla de que la región en donde opera Plus Ultra, que es Latinoamérica, será la región que más dificultades va a tener en recuperar los niveles de actividad previos a la pandemia. Es decir, no hay por dónde cogerlo. No es una empresa solvente por la historia y por las previsiones para los próximos años. ¿Se puede considerar que Plus Ultra es una empresa española, puesto que a pesar de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo ha afirmado a raíz de algunas preguntas realizadas en sesión parlamentaria o bien en comisión, da la sensación que esta empresa no es en sí española porque está controlada por personas de otra nacionalidad distinta, es decir, de nacionalidad venezolana. Hasta el momento, ¿cómo está el porcentaje de los propietarios? Bueno, las dos principales empresas que mantienen la mayoría, mantienen un 57, casi un 57%, es decir, la mayoría clara de la sociedad. Son dos empresas, Fly Spain y Snip Aviation, que pertenecen 100% a Rodolfo José Reyes Rojas, que es una persona venezolana, un empresario venezolano. Las dos empresas sobre las que mantiene la propiedad de Plus Ultra son empresas que no tienen actividad. De hecho, a través de una página de información de empresas, de Informa, nos dicen que no tienen... que no las califican por rating. Eso solo lo hacen en empresas que no tienen actividad comercial. Es decir, que son dos empresas de mera tenencia de acciones y el propietario es un venezolano, con lo cual la mayoría clara no es venezolana, aunque estas dos empresas sí que tienen domicilio fiscal en España, con lo cual desde ese punto de vista se podrían constituir o se podrían considerar españoles. El problema viene de que hay uno de los requisitos que establecía las ayudas, es que no podían constituir una empresa en crisis según los términos que establece el reglamento de la Comisión de la Unión Europea, que dice que las empresas en crisis se considera aquella empresa que haya perdido el 50% de su capital social. En este caso, como ya habíamos visto... Perdón, Miguel Ángel, pero en este caso sí. Plus Ultra estaba en periodo de disolución, ¿no? Justo antes de que se concediera la ayuda. Sí, una información periodística habla de que la auditora de las cuentas de Plus Ultra a finales del ejercicio, que lo tienen en enero de 2020, alertaban de una posible incertidumbre material sobre la empresa en funcionamiento y se hablaba de posibles causas de disolución. O sea que era una empresa en crisis según la normativa de la UE. Entonces, lo que hizo Luis Garicano, un eurodiputado español, que pidió información a la Comisión Europea, el gobierno español envió información y dijo que no se podía considerar una empresa en crisis porque había recibido un préstamo participativo de 6,3 millones, con lo cual con eso podía compensar la pérdida de capital que había tenido del 70%, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista estaba por encima del 50%. Pero en este caso, si hacemos caso y pensamos que es razonable el asumir ese préstamo participativo como fondos propios de la sociedad, como los 6,3 millones del préstamo participativo superan al patrimonio neto previo, que eran 5,7 millones, me parece que eran exactamente 5,8. Sí. Resulta que el más del 50% de la sociedad pertenece a la empresa que ha prestado estos fondos a Plus Ultra, que es una empresa panameña, con lo cual el porcentaje mayoritario de la sociedad es panameño, con lo cual no es español. En este caso ya ni siquiera la sociedad es residente fiscal en España, sino que es panameña, es un fondo panameño. Sí, ¿hay algún tipo de relación con el hecho de que estas ayudas de Plus Ultra hayan derivado de alguna otra manera a otras empresas venezolanas, como podrían ser los petróleos de Venezuela? Bueno, hay muchísimas relaciones entre los socios de Plus Ultra y algunas compañías venezolanas. De hecho, hay una de las facturas que se pagó en el momento de recibir las ayudas, la ayuda de los 53 millones de euros,
fue una deuda que tenía Plus Ultra con la compañía de petróleos venezolana. Yo creo que debió ser el primer pago que se hizo con este capital. Por fin, hay que decir que uno de los requisitos importantes cuando una empresa acude a este tipo de ayudas es que el organismo, vamos a decir, que de una u otra forma controla estas ayudas y que de una u otra forma fiscaliza las mismas, que es el SEPI, el antiguo Instituto Nacional de Industria, para que se nos entienda bien, de alguna manera tiene que estar en el Consejo de Administración de la empresa. En el caso de Plus Ultra, ¿está el SEPI en la empresa o está y no tiene ni voz ni voto? No, en este caso no está ni siquiera en el consejo de la aerolínea. Lo que se ha hecho, en vez de con capital, lo que se han hecho son préstamos, distintas modalidades. Me parece que son 3 modalidades distintas de préstamos, y lo que se ha convertido la ayuda, y por tanto no participan en el consejo de administración de la aerolínea. Hablando del accionariado de Plus Ultra, hay 3 o 4 apartados como accionistas. Una que es Esquí Solución, que tiene el 100% Julio Miguel Martínez Solá. Sí. Después está Peiba Interprovincial Social Limitada. También está Flispain Social Limitada con el 11,47%, cuya propiedad es el 100% de SNIP Aviación. Y SNIP Aviación, a su vez, está participada en un 45,33%, a pesar de que el 100% de la propiedad es de Rodolfo José Reyes Rojas. Hablando de estos accionistas, ¿qué podemos decir de ellos? Bueno, en primer lugar, los minoritarios, que son Julio Miguel Martínez Solá, era el socio principal de la compañía, junto con Fernando González en Fedaque, que ya no figura en Sky Solutions, seguramente porque fue condenado el año pasado, hace 2 años, a 11 meses y 29 días de prisión y una multa de 1,5 millones de euros por delitos fiscales. Estos 2 son los que fundaron otra compañía de aviación en Madrid, que quebró en el año 2006, dejando a miles de clientes colgados con sus vuelos. Estuvieron vendiendo vuelos hasta prácticamente el último día antes de la quiebra, cuando ya se sabía desde hacía tiempo que la compañía no era viable. Esos son los que fundaron la sociedad, fundaron Plus Ultra, y después vendieron la mayoría de las acciones a Rodolfo José Reyes Rojas. Hay una polémica también en relación a que se ha firmado una carta de buena conducta por parte del diputado venezolano Carlos Paparoni, que lo desmintió en una publicación que se llama Freedom Post, en donde se le atribuye una supuesta carta durante su etapa como vicepresidente de la Comisión Controladora. ¿Qué sabemos de esto? Pues él ha denegado públicamente, ha desmentido la carta esa, con lo cual espero que esa carta no fuera utilizada para las ayudas que se habían concedido a Plus Ultra, porque entonces sería una carta falsa. Él lo ha desmentido públicamente, esa carta de buena conducta, a favor sobre todo de Camilo Ibrahim Issa, Mohamed Ibrahim y Hassan Ibrahim, que son las 3 personas que están muy vinculadas a Rodolfo José Reyes y con las que participan en numerosos proyectos empresariales, y además uno de ellos es el gestor del fondo que ha hecho el préstamo a Plus Ultra, el préstamo participativo Panacorp de Panamá, y que hacen que sea ahora mismo, como si dijéramos, la empresa propietaria de Plus Ultra, porque tiene la mayoría del patrimonio neto. ¿Existen sospechas de que estas 3 personas, que de una u otra forma son accionistas, están vinculadas a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, una vicepresidenta famosa y conocida en España porque llegó con 40 maletas y, a pesar de no poder pisar el espacio Schengen, tuvo allí una serie de cosas con el ministro Ábalos que no se han aclarado de una forma transparente. ¿Qué se sabe de esto? Bueno, al final, cuando vemos que no cumple 7 de los requisitos para conceder estas ayudas, al final tenemos que pensar
que cuál es la razón por la que se le concede una ayuda a una empresa que no cumple la mayor parte, prácticamente el 100% de los requisitos que se exigen, ¿no?, para las ayudas. Entonces, al final tenemos que buscar en los socios. ¿Y por qué razón? Por los socios. Y al final, pues tenemos serias dudas de que estos socios, que están muy vinculados, según muchísimas informaciones y por muchísimos datos, al régimen venezolano, no tengan muchísimo que ver con esa situación que contabas, en la que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó al aeropuerto de Barajas y el ministro Ábalos, que estuvo con ella durante varias horas, no se sabe todavía a ciencia cierta si dentro del avión o bajó a la terminal. Que hay bastantes informaciones que hablan de que bajó a la terminal, del tema de las maletas, etcétera, etcétera. Algo, el ministro nos mintió, yo creo que fueron 7 veces. 7 veces cambió la versión. A medida que iban saliendo informaciones que desmentían su versión anterior, volvía a dar otra versión que al final volvía a ser desmentida y al fin yo creo que llegó a 7 versiones diferentes de lo que había ocurrido ese día con la visita de Delcy Rodríguez. Con lo cual hay algo realmente sospechoso en toda esta operación. Por otra parte, se habla de que hay 3 fondos de capital riesgo que están administrados por una misma persona, el inversor suizo Simon Lender Bergoneven, que financiaron Plus Ultra con un préstamo puente por cerca de 1,3 millones de euros meses antes de que recibiera el rescate del gobierno español. En concreto, fue el 28 de octubre de 2020 que se suscribió un préstamo de $500.000 por Wale Invest Limited y una sociedad domiciliada en Inglaterra. ¿De esto qué es lo que se sabe actualmente? Bueno, pues estos fueron una especie de anticipos que se concedieron por parte de este prestamista suizo a Plus Ultra hasta que recibiera la operación. Es que esta persona está muy vinculada con la petrolera Svenska, vinculada a Víctor Vargas, que se le ha apodado el banquero de Chávez. Había para recibir una transferencia de 800 facturas. También la misma empresa, otra empresa de este mismo inversor suizo, había hecho una transferencia de acciones a la misma venezolana Svenska por valor de 22 millones de euros, que se destinó a un fondo que se llama Trébol Asset Management, que curiosamente el gestor es el mismo prestamista suizo de Plus Ultra. Entonces todo está relacionado claramente con el régimen de Venezuela. Ahora el Tribunal de Cuentas, por una parte, a través de esta petición de fiscalización y por otra parte, a través de la petición de que se haga también un informe jurídico con respecto a estas ayudas de Plus Ultra, ¿cuál va a ser un poco la función del Tribunal de Cuentas y en qué va a consistir ese trabajo respecto a posibles responsabilidades? Bueno, hay una demanda ante la vía jurisdiccional que tiene el Tribunal de Cuentas. Lo que pasa es que nosotros hemos pedido este informe de fiscalización porque el plazo normalmente de los procedimientos jurisdiccionales son muy largos y necesitamos saber la verdad lo antes posible. Y por eso hemos pedido aparte este informe de fiscalización al Tribunal de Cuentas para que en un periodo breve nos pueda informar de la situación y pueda descubrir la situación de estas ayudas a Plus Ultra, que consideramos que son injustas y que además han sido injustas con el resto de empresas que han pedido las ayudas, con muchísimos autónomos y con muchísimas pymes a las que no se les ha ayudado en toda esta pandemia. Y por último, Miguel Ángel Paniagua, y de manera muy breve, este trabajo que va a llevar a cabo el Tribunal de Cuentas, que es uno de los órganos importantes del Estado desde el punto de vista de la fiscalización de todo aquello que suponga el sector público, ¿va a afectar en algo a esa investigación judicial que se está llevando en un juzgado de Madrid? No, son vías diferentes. Hay una vía judicial por una demanda ante un juzgado de Madrid, hay una vía jurisdiccional dentro del Tribunal de Cuentas y después los informes de fiscalización también del Tribunal de Cuentas. Son 3 vías por las que acabaremos descubriendo la verdad, pero nosotros queremos que el informe de fiscalización salga adelante porque es la vía más rápida para descubrir un poco el fondo de esta operación. Pues como ven, amigos y amigas de Factores de Poder, en este especial que hemos dedicado a la aerolínea Plus Ultra, el Tribunal de Cuentas español ha metido ya baza en el tema
y ahora sabremos paso a paso, tardará un poquito, pero sabremos paso a paso qué es todo lo que ha sucedido y si estas ayudas dadas pueden tener responsabilidades para el gobierno o pueden tener que devolverse por el hecho de que no sean unas ayudas correctas y regulares dadas desde la administración española. Pero esto todavía tardará un tiempo y, como siempre aquí en Factores de Poder, estaremos atentos e inmediatamente, en cuanto tengamos más noticias sobre la aerolínea Plus Ultra, llevaremos a cabo otro programa especial para que ustedes estén al tanto de las noticias, porque, como saben bien, en Factores de Poder la verdad está de moda.